El tema es que para hacer esto tenemos que compatibilizar el balance forrajero, que el balance forrajero está determinado por la oferta forrajera, estoy retomando la diapositiva de la mañana, la carga animal, en el medio tenemos el consumo y la variable o el parámetro que nos une a estas dos cosas es la asignación forrajera, ¿sí? Lo que vemos a diario es esto. Los novillos ya están en franja nueva, ven el alambre, están del otro lado. Y lo que está antes del alambre es cómo quedó comida la franja. ¿Esa cómo está? ¿Está bien comida o está mal comida? Está mal comida, dice el representante de la empresa de semillas local. Vean. Así que, Héctor, ¿dónde está Héctor? Héctor, ¿apoya o no apoya? Ahí está, Héctor, ¿apoya o no? Al distribuidor todo. Es todo el descuento. Todo el descuento. Bien. Acá tenemos otro remanente. ¿Ese remanente está bien o está mal? Y acá tenemos otro. ¿Ese cómo está? ¿Cuál es el correcto? Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero eso es porque hacemos estimaciones a ojo sin tener una medida precisa. Generalmente el remanente adecuado es este, que si el cambio nos toca el domingo, es la famosa franja que decimos aguantan hasta mañana y esto se transforma en esto, ¿sí? Entonces, ahí el problema que estamos teniendo es que si varias franjas nos quedan el domingo, vamos a tener varios aguantan hasta mañana y eso, digamos, en el ajuste diario nos va a provocar un manejo que nos va a subestimar la ganancia de peso. Los métodos para estimar asignación forrajera hay de distinto tipo y son todos válidos. Hay métodos visuales y métodos de corte. Lo fundamental es que sean sistemáticos. ¿Sistemático qué quiere decir? Que tengan una rutina, que tengan una metodología que lo soporte. Es decir, ir con el brazo asomado por la ventanilla mirando el lote y dice aguantan hasta mañana o está bien, no es un método visual. Eso tiene bastante de lotería, digamos. El método sistemático visual implica, si en un lote de 50 hectáreas hacemos 100 observaciones visuales en determinados puntos, por lo menos tenemos que hacer 10 o 15 cortes como para ir testeando nuestro ojo qué tanto se acerca o se aleja de lo que estamos viendo. Pero eso requiere un método, entonces no es que solamente el corte sirva, sino que depende en qué condiciones definamos un método visual. Acá, digamos, hace tiempo había un ensayo que lo conducía el ingeniero Gonella, por el año 2000-2005, donde él hacía ajuste visual de carga, digamos, él, si bien se cortaban las franjas, él no le hacía caso a lo que daba el corte, sino que hacía el ajuste visual. Lo que vimos es que cuando nosotros tratábamos de ver qué relación había entre la carga que él estimaba con el método visual y la materia verde, que era el pasto que había disponible, que es lo que ustedes pueden ver ahí. ¿Cuánto pasto hay ahí? 1200 kilos hay aproximadamente, 1100, 1200 kilos corte del martes. Bueno, él cuando veía materia verde ajustaba bien, pero cuando esos datos de materia verde lo pasábamos a materia seca, vemos que ahí el ajuste no era tan bueno. Y el R cuadrado, que es lo que nos dice el ajuste que tiene ese método, caía de 77%, que era el que veíamos en la primera situación, a un ajuste de un poquito más del 50%. O sea, el ojo en general no ajusta bien. Puede ajustar bien en determinadas épocas del año con forraje sazonado y en primavera, por ejemplo, cuando el forraje nos viene ganando. Entonces, nosotros estimamos hoy y los cambiamos dentro de 2 días, el pasto crece a una tasa que puede corregir cualquier error nuestro. En cambio, en otoño o en invierno, con pasto que viene decreciendo en su tasa de crecimiento y forraje con mucha humedad, con más del 80% de humedad, el ojo ahí, digamos, difiere bastante de lo que realmente hay. Una de las alternativas es usar modelos, es decir, en el proyecto de pasturas, en la red de Raigras, lo que hicimos fue utilizar la información de más de 11 localidades donde se está llevando la red de Raigras para tratar de definir un modelo matemático que a través del uso de la temperatura, de la humedad, de la radiación solar, que son variables climáticas que cualquier central automática meteorológica podemos tenerla disponible, y el agua útil que depende de las características de ese suelo, nos estima la producción de materia seca, en este caso de verdeos. Este modelo está hecho también de manera provisoria para festuca y para alfalfa. Ahí lo que tienen son, en las curvas negras, es lo que predice el modelo de pasto que hay. Y los puntos blancos es el dato del corte.
Como vemos, no es un ajuste 100%, pero aproxima bastante. Insisto, no es lo mismo que cortar, pero si partimos del supuesto que nadie corta y desde hace años no podemos instalar esa metodología, busquemos una alternativa que nos dé una herramienta un poco mejor para estimar eso a falta de cortes. Fue eso que diseñamos este ensayo, que la idea es combinar lo que vimos hoy a la mañana, es decir, un método para estimar la disponibilidad forrajera, el uso de un nivel de asignación correcta, ¿de cuánto era? Dijimos hoy a la mañana. Entre 2,5 y 3. Tomamos el promedio, que es un 2,75% del peso vivo, y una suplementación energética, en este caso con silo de maíz, que es una suplementación que nos permite cambiarla todas las semanas en función al pasto que hay, y podemos pasar a un grupo de animales de 0 de suplementación a 100% de suplementación sin necesidad de acostumbramiento ni de algún ajuste un poco raro. Esa es la visión que tenemos del ensayo, ¿sí? Son 12 módulos de 3 hectáreas cada una, ¿sí? Cada una de esos módulos de 3 hectáreas está dividido en 6 franjas de media hectárea cada uno. Los animales permanecen una semana en cada una de esas franjas, de manera que vuelven a la primera franja a los 35 días, ¿sí? Estos novillos, terneros, están en esa franja, el cambio toca mañana, ese es el remanente con el que van a dejar la franja, y de ahí van a pasar a esta otra. Pasan a la cuarta, quinta, sexta, y ahí se pesan. Esta es la segunda vuelta del pastoreo. Los tratamientos son corte, es decir, unos tratamientos cortamos y le hacemos caso a lo que dice el corte. El otro tratamiento, es modelo, es decir, le hacemos caso a lo que nos dice el modelo. El modelo lo está manejando Germán Verone, que es de INTA Balcarce. Entonces nosotros, con los datos de clima que se los cargamos en una planilla online, él nos dice cuánto pasto hay en cada uno de los tratamientos. Y el intermedio usa las dos variantes, es decir, en un momento en cada vuelta se corta, pero el resto estima por corte. Por modelo. Los cortes los hacemos con esa máquina por encima de 5 centímetros, ¿sí? Que por eso ese concepto de 2,75 de asignación lleva implícito un remanente, que es lo que queda. El verdeo es un verdeo de regras, que es el mismo regras con el cual evaluamos en la red para simular el modelo. La semilla es una gentileza de la gente de Barenbroek, que siempre ha confiado en nosotros y nos ha facilitado todos los materiales para este ensayo. Se pesa en verde, se hacen 5 cortes de 5 metros cuadrados en cada uno de los módulos. Eso se pesa, ¿sí? Con una balanza digital como la que tienen ahí. Le decimos digital porque la agarran con los dedos, por eso es digital. Y ahí se anotan. En este caso, digamos, lo que hacen son los auxiliares, que hoy nos acompaña Matías, que es uno de los chicos que nos cortan, y los otros 3 es cada uno de los que están acompañando a cada uno de los grupos. Así que ellos son los que hacen el trabajo duro, digamos. Entonces, el esquema de tratamientos es, ahí tenemos las 6 franjas de cada vuelta. Bueno, cuando toca corte, cortamos. El modelo, en el intermedio también cortamos, pero cortamos ese mismo día la franja 1, la 3 y la 5, que lo vamos a usar de testigo. A partir de ahí no se corta más en el intermedio. Cuando toca modelo, estimamos modelo. Cuando entran a la franja 2, corte, modelo, corte, modelo, corte, modelo, y ahí sigue todo: corte, modelo, corte, modelo, ¿no? Puede ser un ritmo para una clase de zumba o algo así. Es corte, modelo, y vamos todos moviéndonos al ritmo, y eso le ponemos un poco de onda. La carga la fijamos en función al pasto disponible en la cuarta franja. No quisimos fondear el sistema y ajustar la carga a la sexta franja, porque si el modelo nos hacía doblar por la banquina íbamos a terminar mal. La cooperadora nos iba a tirar la bronca, entonces decidimos ser conservadores y aumentamos la cantidad de animales en la primera franja en la primera vuelta hasta la franja 4. A partir de ahí dejamos estable la cantidad de animales, y ahí es donde interviene el silo para hacer los ajustes de la materia seca, que el verdeo, en este caso el regras, no nos está proporcionando la materia seca. Así que de silo cuánto damos, y es variable en cada uno de los tratamientos. O sea, hay tratamientos que hoy estamos dándole 120 kilos, en otro 80, en otro 150. Eso es por día. Se da
en un solo momento del día por la mañana, ¿sí? A cada uno de los grupos en función a lo que dan los ajustes, que es la operatoria que ustedes ven acá. Este mixer es un mixer comercial con una precisión de 5 kilos, es muy diferente del que debe haber mostrado Irene en el otro lado, que es un mixer experimental que tiene la precisión de 1 kilo. Algunos resultados preliminares, tenemos datos solamente de la primera franja, muy buenas ganancias, las ganancias de la primera vuelta no hubo diferencias entre tratamientos, se ubicaron en 1,3 kg. Lo que vimos es que los datos de la disponibilidad por corte y las estimaciones por modelo o del tratamiento intermedio anduvieron en la primera vuelta bastante bien. Hubo subestimaciones por parte del modelo y del tratamiento intermedio de más o menos un 7 a un 8% del pasto que realmente había. Con lo cual es un dato, insisto, preliminar, es una herramienta promisoria, pero como visualizamos esta herramienta es seguramente una plataforma online en la página de INTA, donde sea, donde uno en base a los datos de clima y poniendo el tipo de suelo puede empezar a jugar un poco con esta información y tener una estimación. No va a reemplazar el corte, porque también hay un componente de composición de suelo, de manchones, que va a hacer que esto se disperse, pero muchas veces puede servir como orientativo y después el ajuste visual o el ajuste de la diaria, eso digamos no vamos a zafar. Ahí lo tenemos la evolución. Tomé un tratamiento que es el intermedio para ver qué es lo que pasó. La línea negra es lo que viene estimando el modelo. El punto rojo es el promedio de las 4 repeticiones que hay de cada tratamiento intermedio. Y el largo de la barra es la variabilidad. O sea, como ven, el promedio por ahí ajusta, pero hubo parcelas que por diferencia de suelo ajustaron más y otras ajustaron menos. En promedio da bien, pero bueno, eso lo tenemos que seguir trabajando. Esto, como les decía, hay probabilidades de hacerlo en festuca y posiblemente el año que viene hagamos esto mismo en verdeos y podamos repetir algo en alfalfa. Pero bueno, quería presentar esto, así que después si hay preguntas las dejamos por el final y ahora quedamos con Miguel, que nos va a hacer algún comentario de algún aspecto de manejo sanitario de la recría. Vamos a hablar de un tema que todos ustedes que son ganaderos o están en el ramo saben perfectamente, porque saben que la sanidad es uno de los pilares de la producción, y quizás hablar de un control sanitario eficiente es lo que buscamos todos, o sea, es decir, que los animales no se enfermen y que esas enfermedades no nos transmitan, problemas de tipo productivos ni económicos. Sin embargo, a raíz de la experiencia de los últimos años, de ver qué pasa con algunas enfermedades, vemos que no solamente es importante la eficiencia, sino ajustar algo un poco más amplio, que sería el control eficiente y sustentable. Es decir, yo quiero ser eficiente y que esa eficiencia me persista durante más tiempo, no me afecte el producto, que en este caso estamos hablando de carne, ni tampoco el medio ambiente. Bueno, no sé si vamos a poder hacer todo, pero voy a tratar de darles algunas recomendaciones como para que el control de algunas enfermedades, o precisamente la de los parásitos, tienda a ser sustentable. Es decir, que mantener un nivel de eficacia aceptable por largo tiempo. Ese es el principio, que no afecte el producto, o sea, que persista en el tiempo, que no afecta al producto y ni tampoco al medio ambiente. Esto es una imagen que seguramente la mayoría la ha visto alguna vez. Malezas resistentes a los agroquímicos que antes la controlaban perfectamente. Eso es visible, cualquiera se da cuenta y dice, uy, mira que tengo un problema. Esto lo han visto alguna vez, ya no le damos más bola prácticamente a la mosca de los cuernos. Apareció la mosca de los cuernos, usábamos hipermetrina, controlábamos perfectamente todo. Hoy no la usamos más porque no sirve. ¿Por qué? Porque se generaron resistencias. Y la realidad es esto es visible, esto se ve. Esto mismo está pasando con parásitos gastrointestinales, no se ve. Ese es el problema. No se ve, ¿por qué? Porque no se ve en la materia fecal, no vemos síntomas y sin embargo esto se va agravando. La situación de hace 10 años atrás, 15 años atrás, donde se hicieron las primeras encuestas, que se veía que había un 60-70% de campos con problemas, hoy en los últimos datos, que coinciden básicamente, ustedes van a ver en la carpeta con datos recopilados de acá, propios míos de la zona, el 80-90% de los campos tiene algún problema, y básicamente es ivermectina, el antiparasitario más usado. Bueno, de más está decir que esto es un caso
ya extremo de clínico, pero la parasitosis gastrointestinal produce pérdidas importantes, de las cuales esta categoría que estamos acá viendo acá atrás es la más afectada, de la que hay que prestar mayor atención, y quizás es la que, no, quizás no, seguro, es la que hay que prestar, digamos, todo el tiempo y la intención posible para evitar que se produzcan pérdidas y a su vez que esto se transmita en el tiempo, digamos. Lamentablemente, o sea, en realidad la herramienta más importante que tenemos para el control de los parásitos son los antiparasitarios. No existe ninguna otra cosa por el momento que lo reemplace. Hay medidas, manejos, cosas, podemos hablar de control biológico, bueno, pero control, la herramienta es el antiparasitario. Estos tres principios activos, algunos lo habrán visto alguna vez y no se hace falta a lo mejor, pero para la mayoría seguramente que los ha utilizado. Son los únicos tres principios activos aprobados para bovinos en la Argentina. ¿Desde cuándo? Y bueno, esa es la fecha de ingreso al mercado. O sea, estamos hablando de que estamos trabajando con los mismos antiparasitarios hace 35 años mínimo. Eso significa que no es raro de esperar que se genere resistencia, ¿no es cierto? Si no se generó, o sea, cuando se diagnosticó la resistencia estábamos en un 50% y estamos en un 90% de campos con este mismo problema. Pero quizás lo más, digamos, preocupante es que los niveles de eficacia, que después voy a explicar de qué se trata, cada vez son menores. O sea, cada vez que yo controlo, en muchos casos, la cantidad de parásitos que controlo es cada vez menor. Y eso es preocupante, porque eso está hablando de la posibilidad de que exista un impacto productivo. O sea, si yo tengo un desafío importante con un antiparasitario que no me controla bien, voy a persistir en el proceso, digamos, de la parasitosis, como si no se hubiera desparasitado. Y bueno, lo que hicimos en los últimos 10 años es decir, no, bueno, si está el problema, lo vamos a atacar de esta manera, porque no sé qué, y que la droga, qué sé yo. La verdad, no hicimos mucho para que el productor tomara conciencia, y a lo mejor esto no quiere decir que tome conciencia, pero le voy a tirar 2 o 3 cosas que me parece que cualquiera puede hacer y que puede contribuir, no en particular alguna, sino en conjunto pueden contribuir al control sustentable. No son cosas que inventé yo, son cosas probadas, pero ampliadas en una especie de buenas prácticas de manejo. Y bueno, quiero hablar de 2 puntos fundamentales de la recría, que uno es el ingreso y el otro es la terminación. El ingreso a la terminación a corral, que sería el fin de la recría. Es un momento, estos 2 momentos son necesarios tener en cuenta que es muy importante la eficacia del control. ¿Por qué? Para el caso de los ingresos, existe la posibilidad de que cuando uno desparasita con un antiparasitario que no tiene buena eficacia, incorporar cepas resistentes del campo de origen. Eso es una cosa que lo vemos, ahí en la carpeta yo hice una recopilación de tropas que entraron a este campo hace un par de años atrás. Todas las tropas que entraban le hacía un test de eficacia que le voy a mostrar cómo se hace. Y sí, el 80 y pico % de los campos de zona de cría, no estoy hablando de terneros que vienen de campos de cría de la cuenca, tienen un nivel de eficacia en algunos casos preocupante. Entonces, el primer tratamiento, una recomendación es hacerlo con levamisol. ¿Por qué? Porque es la droga que hasta ahora tiene mayor eficacia, comprobada. El ingreso a los corrales, la recomendación es, bueno, usemos un antiparasitario de buena eficacia. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros necesitamos que los animales entren sin parásitos porque le vamos a dar un alimento caro y necesariamente tiene que producir la máxima, o sea, lo máximo posible. Por eso es necesario que sea de buena eficacia. Ahí no está mal recomendar el uso de la combinación de drogas. Básicamente puede ser ivermectina y benzimidazol o ivermectina levamisol. Yo no recomiendo hacer estos tratamientos en pastoreo por el momento, porque, digamos, si bien tarde o temprano van a aparecer drogas combinadas, que me parece que no va a tardar mucho tiempo, es medio arriesgado yo sugerir algo que la verdad que no tengo muy claro que puede pasar cuando aparezca una droga doblemente resistente.
ya hay, digamos, naturalmente, pero ejercerla en los lugares donde no hay, no. Y bueno, y ahora son las recomendaciones propias de la recría. ¿Qué puedo hacer yo para hacer un control sustentable de los parásitos? Una, que seguramente la conocen, hay alguno que saca muestra así periódicamente para determinar el momento del tratamiento, para hacer un análisis, para saber cuándo desparasito. Levanten una mano. Ah, uno. Bien. Bueno, me salvaste. Es una técnica recomendada porque nos va a permitir hacer un uso más eficiente del antiparasitario. Porque hay veces que no se necesita y nosotros desparasitamos. En un estudio que se hizo en la provincia de La Pampa, o sea, en realidad había de la provincia de Buenos Aires también, y se comparan campos con resistencia y sin resistencia. Los campos que tienen, que son la mayoría, tratamientos fijos, tenían más probabilidad, por un estudio de riesgo, más probabilidad de tener resistencia que los que usaban el control como método de diagnóstico. Esa situación, nos avala para decir que es importante hacer el diagnóstico. ¿Cada cuánto? 30, 35 días, 40 días. ¿Cuántas muestras? Bueno, está mal que yo lo diga, pero me parece que le puedo sugerir algo que sea, por lo menos que sea lógico. Usar unas 10 muestras para 200 hasta 200 animales, unas 15 muestras de 200 a 400 y unas 20 muestras máximo para más de 400 animales. ¿Por qué les digo? Puede ser que me esté equivocando por un tema de cantidad de muestras, pero no creo que mucho, pero lo más importante para mí es que ustedes tengan ese dato y lo puedan mantener durante, la recría, por lo menos entre el destete y el octubre de ese mismo año. Y ese dato, para mí es importante tenerlo. O sea, si yo les digo, saquen un 10% de las muestras, por ahí algunos dicen, mira, yo lo llevo, me tardan una semana. O sea, tener un dato y usarlo es más importante que buscar la perfección y no usarlo. Cuando considero, hay muchos límites para determinar un control. Un dato que me parece útil es usar un 30% de las muestras que superen 200 huevos. Con ese dato ya me amerita el control. Otra recomendación importante es la rotación de principios activos. No estoy hablando de marcas, lo que estoy hablando es de principios activos. O sea, si es ivermectina, serían las lactonas, los benzimidazole y el levamisole. Y otra bastante importante, porque estas dos las puede hacer la mayoría, cualquiera lo puede hacer, de escritorio, Una interesante es saber realmente cómo me funciona el antiparasitario. Esta que les voy a mostrar es la forma que se utiliza en todo el mundo para saber la eficacia de los antiparasitarios, que no es muy común que lo pueda hacer cualquiera, pero se las explico ya que está. Se seleccionan animales por cantidad de huevos de materia fecal, o sea, grupos homogéneos por carga parasitaria. Se tratan con distintos antiparasitarios simultáneamente, se muestrean 14 días después y los huevos que se recuperan del segundo muestreo son los huevos que sobrevivieron, o sea, son de los parásitos que sobrevivieron al tratamiento. Eso está hablando del nivel de la eficacia. Cuando más alta es la cantidad de huevos, quiere decir que controlaron menos. Eso es una reducción que si te da menos del 90% significa que hay un problema de resistencia o de baja eficacia. Si está cerca del 90%, uno, ya hoy por hoy prácticamente es normal. Pero la verdad que estoy viendo casos o situaciones que aparecen cerca del 50% de eficacia y eso es preocupante. Entonces no podemos seguir diciendo así, no, esto es importante, estamos pasando por un proceso que quizá tarde o temprano aparezca algún animal con síntoma clínico de la parasitosis después de estar desparasitado, o sea, y eso sería imperdonable. Esta es una recomendación que me gustaría que alguno la haga en algún momento y es el control del tratamiento. Yo voy al campo, al lote, un lote como este, camino un poco, saco 10 muestras. ¿Cuál muestra es mejor? Las más frescas, en lo posible, si están calentitas, y si no lo hago caminar un poquito al animal y le saco 10 muestras individuales. Sin aire, las acondiciono en una caja, hablo con mi veterinario y le digo, mira, yo quiero saber qué está pasando acá en este campo.
en este lote. Esta información es del lote de terneros, ¿no es cierto? De ternero no vigente. Lo mando este es un caso concreto y real, o sea, por eso se lo muestro. Lo mando al laboratorio, me tira ese dato. Yo, por mi límite de control, digo, bueno, acá hay muchas muestras que están por arriba de 200, más del 30%, voy a desparasitar. ¿Tá? Desparasito, en este caso, se desparasitó con un rico vendasol. 14 días después, tengo que volver al mismo lote, hacer el mismo procedimiento. Saco otras 10 muestras, las acondiciono, las mando al laboratorio, me tira ese dato y con ese dato hago una reducción nada más con una fórmula que es el conteo anterior más el conteo posterior, antes y después, sobre el anterior por 100, y eso me da un nivel de reducción que debe ser mayor del 90%. En este caso, con esos datos sencillos, que por eso le digo, los recomiendo que lo puedan hacer, como para tener una idea de cómo está funcionando el antiparasitario, me da 95%. Es decir, este antiparasitario es eficaz. Tendrá ciertas limitaciones, pero creo que cualquiera lo puede hacer y puede decir, mira, esto me está funcionando bien. Este es otro campo, otro lote, perdón, otra droga, ivermectina, y acá da 83%. Y ustedes pueden decir, bueno, pero está por debajo. Esto da un indicio de que no está funcionando bien. ¿Tá? Con esa información uno puede decir, bueno, si el problema mío es ivermectina, que es lo más probable que tenga, ¿qué puedo hacer? Bueno, la primera recomendación es que prueben con moxidectin, que es de la misma familia, pero muchas veces funciona mejor. Muchas veces. Tampoco es para que lo cambien, o sea, sigan haciendo lo mismo que hicieron con ivermectina, lo hagan con moxidectin, porque tarde o temprano van a tener el mismo problema. Pero bueno, que tengan en cuenta un endectocida, porque no es menor en el tema del control de sarna. No se olviden que la sarna la tenemos dominada en base a las ivermectinas. El día que no podamos usar ivermectina o que no usemos, puede empezar a aparecer el problema, porque no tenemos muchos métodos de control fáciles como el bañadero, que no existe, ¿no? Entonces, mi última recomendación es que el objetivo que pónganse, aunque sea alguno de estas recomendaciones que les comenté, sea controlar el efecto de los parásitos y conservar la eficacia de las drogas que tienen todavía eficacia en sus campos, y que mantengan la eficacia de las drogas que probablemente ingresen al mercado en algún momento, porque el antiparasitario, a pesar de todo, sigue siendo la herramienta para el control. Si hay alguna pregunta. Miguel, el control a los 14 días no hay que variarlo según la droga, sino que para todas las drogas considerás que está bien, porque el otro día alguien decía que variaba los días según la droga que usaba. Es cierto, pero lo que pasa es que lo quería simplificar un poco más, pero si ustedes quieren ajustarse, digamos, a la droga, si lo van a hacer con levamisol, son 7 días, lo ideal. ¿Por qué? Porque es muy eficaz, pero tiene una persistencia muy corta. Entonces, si yo me extiendo en el tiempo, puede ser que los huevos que yo cuente después sean producto de la reinfección y no del remanente de control, ¿tá? Para un benzimidazol se adapta bien 14 días y para una ivermectina 21 días. Pero para hacerlo práctico muchas veces, porque después la gente empieza a preguntar, ¿y eran 7, eran 10? Bueno, háganlo en 14. Normalmente, gracias a Dios, dedíquense básicamente a lo que es rico vendasol o benzimidazoles, en general orales, y ivermectinas. Pónganle el ojo ahí, porque ahí está el problema más importante. De los campos que hicimos acá en la zona, el 90% tiene algún problema de eficacia, y la mayoría de ivermectina. Y también aparecen eficacias, o sea, baja eficacia a ivermectina y a ricobendazol, simultánea, que no es menor, porque la doramectina tiene un mecanismo similar a la ivermectina. Normalmente, cuando vos tenés baja eficacia de ivermectina, lo tenés también a doramectina. La que puede modificar un poco la cosa es moxidectin, que en algunos... ¿Cómo? Moxidectin es de la misma familia, pero tiene un componente químico que lo hace diferente. No me acuerdo cómo es la cosa, pero es un grupo de la estructura que lo hace un poco diferente,
Y en muchos casos, por ejemplo, en este campo funciona muy bien el moxidectin, pero tengo probado en otros campos donde no funciona tan bien. Funciona mejor que la ivermectina, pero no funciona a términos de eficacia óptima. Mirá, no tengo muchos datos de altas concentraciones. Normalmente el problema es de la droga en sí, pero quizás una droga más concentrada te conserva un poco más de eficacia. O sea, tiene un poco más de eficacia que la pero al tarde o temprano da la impresión de que va, o sea, no da la impresión, no, es muy probable que esa eficacia llegue al mismo nivel que de 1%. Porque la tentación de los de los laboratorios es aumentar la dosis. Y bueno, de acá está un poco frenada porque, digamos, la experiencia de Brasil es que se fueron y después aparecen el problema lógico, el tema de residuos. Nada más.